acá, como, ¿qué hago? Entonces, Jesús, muy, muy, muy Buenas noches a todos. buenas noches. Buenas noches, profe. Voy a pasar lista al final de la clase, ¿vale? A propósito, para ver si están viendo el partido o si están en la clase. La estrategia, profe. Porque el 21 de julio volvemos a la presencialidad. Que vayan sabiendo, ¿vale? Va a ser inicialmente 2 días a la semana. Entonces, hay que ir retomando esa parte. 21 de julio, doctor. Sí, señor. Sí, o sea, el otro módulo. Claro, inicialmente pues va a ser 2 días, martes y jueves. Entonces, en esas Profe, fechas yo tengo una preguntita frente a eso, no sé si me pueda. Actividades así. Dime. Profe, frente al tema de la presencialidad, hay personas que no residen en Bogotá. ¿Se va a hacer alguna alternancia, no sé, clases por videollamada o necesariamente tiene que estar en el aula de clase? Bueno, esa parte todavía no la sé porque pues está, digamos, como que en la implementación de eso. Igual la institución unos días antes pues sacará las circulares de cómo va a ser el tema, ¿sí? Pero solo como para que vayan teniendo presente que la virtualidad se va a ir acabando poco a poco. Bueno, vamos a hablar hoy sobre, o a continuar hablando sobre el comerciante. Vamos a ubicarnos nuevamente en el Código de Comercio. Frente a lo que hablamos ayer del comerciante, de la presunción y ese tipo de cosas, ¿alguna duda, alguna pregunta o quedó claro? Quedó claro, doctor, en lo personal, ¿no? Ajá. A mí también, profe. Ok. Bueno, ahí compartí la pantalla con el artículo 19 del Código de Comercio. Obligaciones de los comerciantes. ¿Ya les aparece? Sí, profe, sí aparece. Bueno, Ya yo tengo apareció. una pregunta. Vale, yo voy a dejar de compartir para hacer la pregunta. Vamos a ver, ¿quién me resuelva esta pregunta? Lo exonero del primer parcial. ¿Cuál sería la diferencia entre deber y obligación? No todos. Oiga, doctor, doctor, buenas noches. Qué pena con usted. No alcancé a ver la pregunta. La pregunta la acabo de decir de forma verbal, no en la diapositiva. No hay ninguna presentación ahí. La repito. ¿Cuál es la diferencia entre deber y obligación? Para mí deber, yo teacher, Sí, dale, Claudia. para mí deber es algo que nosotros voluntariamente tenemos que hacer y la otra es que obligación es algo que nos impone la ley. O sea que si tú quieres, tú pagas impuestos. No, porque eso es una obligación. Eso es una obligación. Es una obligación. Los impuestos son una obligación que adquirimos cuando nos metemos en este cuento de ser comerciantes. No, en términos generales. Ah, bueno, en términos generales, sí, es una obligación. A ver, Eso Ricardo Alfaro. toca hacerlo. Sí, doctor, las obligaciones pues tienen un impacto legal, ¿no? Las partes se ven, es vinculante entre las partes, más bien, sí. A ver, Diana Montoya. Y el deber. Entonces, profe. Ok, dale.
Diana Montoya, dale. Profe, bueno, yo opino que el deber es más que todo algo que lo motiva a uno, o sea, que uno quiera hacer. Y la obligación es algo que es, digamos, como una exigencia. A ver, Cristina. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, yo siento que la obligación va ligada, es como a toda la parte, o sea, pues desde el Código de Comercio, como a toda la parte legal, a todo lo que usted ya está constituido para que usted tenga una relación comercial con alguien, mientras que el deber es algo que a usted le nace, es algo que No. ¿no? Omar García. Doctor, deber es lo que nos lleva a cumplir la ley y la obligación es lo que tenemos con ella. No, Marisa Navarro. Doctor. Profe, buenas noches. El deber es Ya algo va, que se Oscar, motiva que por... voy llamando en orden que me levantaron la mano. Dime, Marisa. Profe, el deber para mí es algo que se motiva con voluntad, y la obligación es una imposición. Los Mari. Profe, los deberes son los que están normados y las obligaciones son lo que se debe cumplir y se debe respetar, que está dentro de la norma. No, Efraín Pardo. Profe, el deber es como la buena fe y la obligación es lo que está estipulado mediante la norma o la ley. No, Giovanna Bernal. Profe, el deber está vinculado más con la moral, de considerar qué es lo correcto y qué no, y la obligación es algo ya como de imponer. Y la obligación está, digamos que bajo la ley, y se estipula que si no se cumple, pues va a tener un castigo o una multa considerable. Muy bien, Giovanna, muy bien. Congratulations. A ver, no lo dijiste todo exactamente, pero tienes 2 puntos ya en el examen, ¿ok? Ay, sí, válgasela. Gracias. Voy a aclarar por qué la respuesta de ella no estuvo completa. Si habláramos de lo general y lo particular, el deber es lo general, ¿sí? Y por eso yo le decía a Claudia, entonces no hay que pagar impuestos, es un deber pagar impuestos en términos generales, no solo para el comerciante, para cualquier ciudadano, para cualquier persona. Eso es un deber. Ahora, ¿cuándo me surge a mí la obligación como ciudadano de pagar comerciante? Cuando yo, digamos, cumplo con algunas de las estipulaciones que la autoridad tributaria, en este caso la DIAN, determina que son los topes. Entonces, yo debo, por ejemplo, pagar impuestos. Entonces, ¿cuándo? Ese es el deber. ¿Y cuál sería mi obligación de pagar este impuesto? Cuando, si habláramos, por ejemplo, puntualmente de la declaración de renta y complementario, cuando cumpla alguno de los topes que estableció la DIAN. Entonces, porque el patrimonio supere no sé cuántos millones, creo que 200 o algo así, porque recibió en cuentas bancarias durante el año anterior, creo que son como 80 millones, algo así, o porque realizó operaciones con tarjetas de crédito durante el año anterior superiores como que a 40 millones, algo así, ¿sí? Los contadores, si hay alguno acá, sabrá más puntualmente cuáles son esas características, pero estoy generalizando. Entonces, esa sería ya la obligación. Mi deber como ciudadano sería pagar los impuestos, ese es mi deber. Pero ya la obligación de declarar renta y complementarios del 2020 se me cumple, ya es mi obligación legal de hacerlo, si cumplo con alguna de esas estipulaciones que estableció la DIAN. ¿Sí? Sí queda claro. O sea, el deber no es que si yo quiero lo hago o no, no. Hay que hacerlo. Pero la obligación del cumplimiento de ese deber va a depender entonces de la norma. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? No. Pues el deber sí, pero la obligación no, doctor. No, la no lo he entendido muy obligación bien. es cuando surge esa, digamos, sanción si no se cumple. ¿Qué le va a pasar al ciudadano si tiene la obligación de declarar impuestos de renta y complementarios del 2020 y no lo hace dentro de la fecha que se estableció para esa declaración y pago? Va a recibir
Una Una sanción sanción. por no pagar la declaración de renta del 2020 dentro de los plazos establecidos. ¿Sí? Ya, Esa va a ser la sanción. Pero cuando hablamos del deber, sí, es un deber pagar impuestos. Bueno, ¿y cuál impuesto? O sea, puntualmente, ¿sí? ¿En qué momento? Entonces ya ahí es donde vendría la obligación como tal. doctor, o sea que en conclusión, la obligación es la exigencia establecida por la ley o la autoridad. Sí, y es que ya vamos a hablar de eso en el artículo 19. Solo que quería, porque ahora cuando veamos, me dice el título de... Ustedes saben que el Código de Comercio, así como el Código Civil, tiene una división por libros. Tiene 6 libros. Y esos libros están divididos por capítulos y los capítulos por títulos y los títulos por artículos. Entonces, el nombre o digamos la frase que se le da al título o a ese capítulo dice deberes de los comerciantes. ¿Sí? Deberes de los comerciantes. Entonces el artículo 19 son obligaciones del comerciante. Entonces por eso hago la salvedad, porque entonces ustedes de pronto pueden leer y dicen, bueno, pero arriba me dice el nombre que deberes y después me habla que obligaciones. Entonces o es una o es otra. Por eso hago esa pregunta. Por eso hago la salvedad entre las dos circunstancias. Miremos la norma. Nuevamente proyecté la pantalla. ¿Ya les aparece? Sí, señor. Entonces, si ustedes miran, dice capítulo 2, deberes de los comerciantes. Y luego artículo 19, obligaciones de los comerciantes. A eso es lo que me refería. Que las obligaciones están contenidas dentro de esos deberes. Bueno, miremos entonces puntualmente que el artículo 19 aquí nos menciona que hay 6 obligaciones que tiene el comerciante. ¿Quién me ayuda con el artículo? Omar, doctor. Capítulo 2, deberes de los comerciantes, artículo 19. Obligaciones de los comerciantes. Obligación de todo comerciante. 2 puntos. Primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros, documentos respecto a los cuales la ley exija esa formalidad. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, derogado Ley 222 de 1995. Sexto, Derogado. abstenerse de ejecutar. Señor. Derogado con una sola... Derogado. Pero es que está leyendo la quinta, no dice eso. Bueno, es lo que yo tengo acá, pero ahí dice... Mira la del profe. Sí está derogado, pero ahora explico por qué. Ah, bueno, ¿lo leo? Pues la idea es que lean la pantalla, lo que aparece en la pantalla. Sí, señor, sí, es que estaba leyendo desde mi computador, doctor. Quinto, denunciar ante juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Y quinto, abstenerse de ejecutar actos de competencia leal. Sexto, doctor Omar, sexto. Abstenerse de ejecutar actos de competencia leal. Nuevamente, porque hay que aprendérselos ahorita. Mejor dicho, les doy 5 minutos para que se los aprendan. Ahorita digo, Pedro, ¿cuáles son las obligaciones de los comerciantes? Lo vuelvo a leer, ¿no? Ahí lo voy a dejar, les doy 5 minutos para que se los aprendan.
Cada uno lo lee desde su pantalla mentalmente. Hay que aprendérselo literal. ¿Cuánto tiene? Amigo, ¿cuánto tiene? Él es una 23 paquetes. 20.000, 20.000. Wilfrido, el micrófono. Wilfrido no está en clase, está en modo ventas. Toca aprovechar todo lo que venga, porque con esta cita. Está en modo comerciante. Y eso hace parte de la clase también.
¿Listo? ¿Ya se lo aprendieron? Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es. A ver, Karen Moreno. ¿Pedro? Karen Moreno. Karen Moreno. Edwin Arley. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. A ver, socio. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? Matricularse en el registro mercantil. Inscribir en el registro mercantil todos los actos de la ley. Llevar la contabilidad de los negocios. Conservar con arreglo a la ley la correspondencia y las actividades. Denunciar ante el juez competente la cesación y abstenerse de ejecutar actos de competencia. Ok. Profe, qué pena, aquí estoy, es que no se me activaba el micrófono. Bueno, ahora más adelante te pregunto. A ver, Pedro Romero. Bueno, doctor, sigo con la misma, ¿no? Sí, señor, la misma pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones de un comerciante? Bueno, realizar una matrícula, registro mercantil, inscribir el registro mercantil en los libros, documentos que la ley lo exija. Llevar contabilidad de acuerdo a las disposiciones legales. Llevar el archivo y documentos a partir del preaviso por la ley, o lo previsto por la ley. ¿Y qué? Llevas 4. Son 6. O sea, vas bien, pero te faltan 2. La competencia y defensa efectiva del consumidor. ¿No? No. Bueno, matricularse al registro, matrículas, inscribirse en el registro mercantil, todos los actos, libros, documentos, respecto a los cuales exija la formalidad. Está ahí llegue, ¿no? Denunciar ante el juez competente la... Ajá, pero estás leyendo, así no se vale. No, doctor, no estoy leyendo, aquí estoy mirando al frente. Denunciar ante el juez la competente de las decisiones. A ver, Joana Bernal. Sí, profe. ¿La misma pregunta? Sí. Matricularse en el registro mercantil, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal, denunciar ante la entidad competente cuando no se realizan los pagos, llevar la contabilidad conforme a la parte legal, conforme a las prescripciones legales.
No me acuerdo más. Ah, los libros y los documentos que exige la ley para la formalidad. No me acuerdo más. Creo que son esos, profe. Maritza, como tenía la mano levantada, te estoy preguntando lo mismo que Maritza. Ah, profe, es que no la había bajado, pero ya la... Maritza Navarro, la misma pregunta. Tampoco está por ahí. A ver, Camilo Rey. Buenas noches, doctor. La misma pregunta. Entonces, las obligaciones matricularse en el registro mercantil. Ajá. Y denunciar ante el juez cuando ya no se realicen más pagos, cuando se cesen los pagos. Y no realizar actos de competencia desleal. Llevar la contabilidad del negocio, de todo lo que hace en el negocio. Inscribir en el registro mercantil todos los libros, todas las facturas, todos los documentos que están en la obligación de llevar. Y pues la otra. Lo de la correspondencia. Tiene que conservar la correspondencia según lo que le determine la ley. Según el tiempo que la ley determine, pues tiene que guardarla. Doctor, no está activado el micrófono. También, Marisa, la misma pregunta. De las obligaciones, bueno. Matricularse ante un registro mercantil, llevar la contabilidad regular. La otra era pues, cuando denuncias ante un juez competente la cesación de un pago. Creo que me falta una. Matricularse, ya lo dije. Inscribir en el registro. Denunciar ante el juez competente. Cuando llevar uno la correspondencia pues, de la documentación con las actividades mercantiles. Y creo que me falta una o ya las dije todas, profe. A ver. Otra vez, repítelas. Matricular en el registro mercantil. Denunciar ante el juez competente, cuando cesan un pago. Llevar la contabilidad, pues de la legal, la contabilidad legal. La correspondencia de los documentos. Me Te falta una, faltaron. ¿cierto? A ver, Claudia. Listo, profe. Mire, matricularse en el registro mercantil. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, los libros que tenemos que adelantar y tenerlos como lo exige la ley. Llevar la contabilidad regular. En este caso nos está pidiendo que tenemos todos que estar con normas NIF y tener la contabilidad con Ahí tú le estás metiendo un poco de cosas que no dice el artículo. Bueno, pero yo estoy hablando como me toca a mí. Conservar con arreglo todos los documentos, todas las facturas que tenemos que tener correspondiente a los negocios, a la actividad que nosotros estamos llevando a cabo. Denunciar ante un juez cuando se esté presentando la cesación de pagos ante las entidades competentes. Y por último, abstenerse de realizar actos de competencia desleal. Ok. A ver, Wilfredo. Sí, señor. Sí, doctor. La misma pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? Bueno, llevar la contabilidad de los negocios allí en los libros, los balances, en las ventas diarias, para posteriormente pues llevar el control tanto con el negocio como con las autoridades, tener el registro de
estar vinculados en el registro de mercantil para saber cuál es el código de nuestra actividad, la correspondencia de todo lo que tiene que ver con la documentación, facturación, y pues ante el juez competente tener esa obligación de los pagos corrientes en cuanto a los ingresos del establecimiento, y pues abstenerse de la competencia desleal, ¿no? Que es lo que más se ve allí en el comercio. Ok. Ahí te faltaron, no las dijiste todas, pero apréndetelas. A ver, Ana Cristina. Hola, doctor, buenas noches. La misma pregunta, Ana Cristina. Relaciones del comerciante. No va a ser competencia desleal. Pues denunciar ante un juez cuando no se genera los pagos. Conservar los documentos o los demás correspondencia que uno tiene. Llevar la contabilidad de pues, los negocios. Inscribir los libros y los documentos, y la otra que es la de registrarlos en el registro, matricular en el registro mercantil. Ok. Bueno, entonces, creo que ya la mayoría tiene aprendido cuáles son las obligaciones del comerciante, ¿verdad? Entonces, miremos, el primer numeral que dice matricularse en el registro mercantil. Entonces, como veíamos ayer, el comerciante no solamente basta que se anuncie como tal y que tenga un establecimiento, sino que debe matricularse en el registro mercantil. ¿Quién lleva el registro mercantil? Las cámaras de comercio. O sea, es, digamos, la primera obligación que tiene que cumplir el comerciante. Siguiendo el estricto orden del artículo 19, dice que debe inscribir en el registro mercantil todos los actos o documentos que la ley exige esa formalidad. Por ejemplo, si un comerciante abre un establecimiento, pongamos de ejemplo a Wilfredo. Wilfredo tiene un establecimiento de repuestos de bicicletas en Soacha. Entonces él quiere expandirse, quiere abrir otro establecimiento de lo mismo. Lo quiere, digamos, abrir aquí en Bogotá. Entonces, tiene como Soacha, hace parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, no basta solo con el registro del establecimiento de Soacha. Al abrir el otro establecimiento, La sucursal. La inscripción de ese otro establecimiento. Que quede la anotación en el registro mercantil. El registro es uno solo. Entonces va a aparecer en el certificado de Wilfredo Zárate como comerciante, que tiene un establecimiento en Soacha, en tal dirección que se llama de tal forma, y que tiene otro establecimiento en Bogotá en tal dirección que se llama de tal forma, ¿sí? Entonces, ese tipo de aperturas de sucursales hay que inscribirlas. Entonces no basta solo con que él abra el otro local, sino que tiene que hacer esa inscripción en el registro. Debe aparecer en el registro esa inscripción. A eso se refiere la segunda obligación. Tratándose de una persona jurídica, al momento de constituirse la persona jurídica, designaron un representante legal. El representante legal, por las razones que fueran, no continúa con la sociedad. Entonces el representante legal tiene que ser reemplazado. ¿Y cuándo va a surtir efectos el reemplazo? Cuando ya quedó inscrito el reemplazo. Entonces, cuando se creó la sociedad, la representante legal era Luz Mari Suárez. Luz Mari renuncia y la asamblea designa a Lady Viviana Velasco como nueva representante legal, mientras no quede inscrita el acta donde la sociedad designó a Lady Velasco como la representante legal, va a seguir figurando Luz Mari Suárez.
Entonces no basta solo con que Luz María haya salido de peloteras con la sociedad y le haya dicho suertes que les digo, sino que tiene que quedar inscrito esa designación del reemplazo. Si no queda inscrito, no va a ser oponible a terceros ese acto. ¿Qué significa? La oponibilidad del principio de la publicidad de los actos del comerciante. Entonces, ¿cómo va a saber los terceros, cómo van a saber las personas que la sociedad ya no cuenta con los servicios de Luz Mari Suárez como representante legal, sino con los de Lady Viviana Velasco? Va a saber porque quedó registrada la anotación. ¿Cómo va a demostrar Lady Viviana cuando vaya a realizar un negocio con otra persona en nombre de la sociedad? Le van a pedir un certificado de existencia y representación legal para que demuestre de que en la Cámara de Comercio figura Lady Viviana como la representante legal. Si sigue apareciendo Luz Mari Suárez, porque el acta no se ha llevado, no va a producir efecto. ¿Ok? A eso se refiere esa segunda obligación de inscribir esos actos que la ley ordena que deben quedar inscritos. Después miraremos cuando hablemos del artículo 28 de qué se inscribe en el registro mercantil y ahí miraremos todos los numerales que tiene ese artículo. ¿Iba a preguntar algo o decir algo, Wilfredo? Doctor, sí, yo le iba a preguntar algo. Por ejemplo, si el doctor Wilfredo tiene 4 negocios aquí en Bogotá, o sea, en cada sector, o para que me entienda, en cada barrio, tiene un negocio, ¿tiene que hacer esa misma solicitud, doctor? Claro, tiene que estar inscrito. Claro, tienen que estar inscritos los 4 establecimientos. El registro va a ser uno solo, va a ser uno solo. Entonces, cuando Pedro Romero vaya a la Cámara de Comercio, dice, yo quiero un certificado de Wilfredo Zárate, y le va a imprimir y le va a entregar ese certificado de que está matriculado Wilfredo Zárate como persona natural y que es propietario del establecimiento de comercio tal, del establecimiento tal, del establecimiento tal y del establecimiento tal. Entonces va a aparecer el nombre del establecimiento, va a aparecer la dirección y va a aparecer que es propiedad de él, ¿sí? Porque si después Pedro Romero fue a comprar la bicicleta al establecimiento de Wilfredo y Wilfredo está registrado como persona natural y Pedro va a demandar al establecimiento porque, por la razón que sea, porque no le gustó el color de la bicicleta que le vendieron o porque se le dañó o cualquier situación, la demanda que va a formular, ¿cómo se llama tu establecimiento, Wilfredo? Bicirepuestos, doctor. Pedro no va a demandar a Bicirepuestos. Pedro va a demandar a Wilfredo Zárate en calidad de propietario del establecimiento Bicirepuestos, porque el establecimiento como tal no tiene personería. Entonces ahí la demanda va contra Wilfredo Zárate, propietario del establecimiento Bicirepuestos. Es como si ustedes fueran a la tienda y en la tienda del barrio tuvieron lo que fuera, ¿sí? Y van a demandar, no van a demandar a la tienda como tal, van a demandar al propietario que aparece en la cámara como el dueño de ese establecimiento. Cualquiera que sea la demanda. Que fue una demanda laboral porque entonces el abogado Pedro Romero recibió el poder de una ex trabajadora o de un ex trabajador del establecimiento Bicirepuesto. Entonces, el poder, el doctor Pedro no va a realizar el poder dirigiendo la demanda laboral, la demanda ordinaria laboral contra Bicirepuestos, sino contra Wilfredo Zárate en calidad de propietario del establecimiento Bicirepuestos. ¿Ok? Entonces, el Gracias, registro doctor. solo. Doctor, ¿y ese otro establecimiento que yo voy a colocar en Bogotá puede ir con la misma razón social del establecimiento que tengo en Soacha? Tú puedes colocar Bicirepuestos número 2 o Bicirepuestos sucursal 20 de julio. ¿Sí? O sea, tienes que distinguirlo del otro para demostrar que es una sucursal. Perfecto, listo. Gracias, doctor. Dime, Alfaro. Doctor, ese tema del trámite que hay que hacer ante el juez, eso lo desconocía totalmente, ¿cómo funciona? No te entiendo.
Sí, digamos que dentro de las obligaciones, cuando dice que cuando uno cesa la Ah, ya actividad voy para comercial, allá, ¿cierto? es que voy solo Vamos por en el orden. punto 2. Qué pena. Voy Listo, aquí en listo. orden. Bueno, listo. Dime, Maritza, vas a preguntar algo que tienes la mano levantada. No, yo no, profe. Bueno, el tercer numeral dice que se te escucha mal, William. Se te escucha entrecortado. Si quieres, escribe por el chat la pregunta. Si me escuchas, escribe por el chat la pregunta. Bueno, entonces continúo. El tercer numeral me dice que debe el comerciante llevar contabilidad con las prescripciones legales. Entonces, no es que, perdona Wilfredo, te voy a volver a tomar de ejemplo, ¿ok? Sí, Igual señor. eso te sirve para que tú sepas si tienes todo en regla o qué tienes que mejorar. Claro, doctor, gracias. Entonces Wilfredo dice, no, como yo tengo este local que es pequeño, estoy en Soacha, yo no facturo tanto, tal, yo no soy como esas almacenes que venden muchos millones al mes, entonces yo no voy a llevar contabilidad. No, aquí el artículo dice que es una obligación y todos los comerciantes deben llevar contabilidad. No es si quieren. Fíjense que no es alternativo, no es que si quiere el comerciante. O sea, Jesús, si tú vas a la peluquería del barrio, me imagino que tú te peluqueas allá en el peluquero del barrio, ¿verdad? Sí, señor, claro que sí. Entonces, como es la peluquería del barrio, el dueño de la peluquería dice, no, pues yo para qué le voy a entregar una factura del corte de pelo que le hice a Jesús. Si esto es una pequeña peluquería, esto no es así como la de este tipo, el que peluquea a los presidentes, como el que está por allá por la 119, en el Chicó, por allá, ¿cómo es que se llama? Norberto. Entonces, como no es la peluquería de Norberto y cobra 150,000 pesos por un corte de pelo, entonces, no, yo no tengo por qué llevar contabilidad. No, la obligación es para todos. No importa si es un establecimiento pequeño, no importa el nivel de ventas que tenga. La ley es que tiene que el comerciante llevar contabilidad. Ahora, cuando veamos, ya va, Cortés, cuando vemos entonces que el comerciante tiene que dentro de esa contabilidad cumplir con con la norma, entonces hay que mirar que la DIAN desde el año pasado ordenó la facturación electrónica. Entonces, el comerciante tiene que llevar esa facturación electrónica y tiene que hacerlo a través de los software o de los programas contables que estén autorizados por la DIAN, que cumplan con esos requerimientos para que cuando Jesús Gómez llegó y pagó por el corte de pelo, me imagino que por ahí promedio 10,000 pesos, ¿no? Pagó los 10,000 pesos por el corte de pelo, le llega al correo electrónico la factura de esa peluquería, no importando si es la peluquería del barrio. O sea, eso es una obligación, llevar contabilidad. Normalmente no sucede, pero en algunas, digamos, en la mayoría de las empresas le mandan a uno al correo la factura de lo que uno paga. Ya lo están digamos, haciendo, ya lo están implementando de que le llegue la factura al correo. Pero la obligación es que tienen que hacerlo todos los comerciantes. No importa si es pequeño. La peluquería todavía no me ha enviado, todavía no. Doctor, de hecho, lo que usted está diciendo
A nosotros nos obligaron a partir del año pasado, desde septiembre, a realizar facturación electrónica. Y últimamente nos llegaron los correos que debemos también manejar el tema de la nómina electrónicamente. Esto con el fin de que ellos se den cuenta que se le paga a los empleados y que se les paga lo justo. O sea, no puede haber un empleado que gane menos del mínimo. Y las sanciones son súper delicadas porque cuando uno se demora en pagar un poco el tema de la seguridad social, que también es electrónica, le llega a uno correo de una vez de Colfondos o de la UGPP. O sea, en este momento todo está muy regulado, doctor, está muy controlado y hacer empresa cada día es como más difícil. Digamos que no es que sea tan difícil, sino que la cuestión es que pues normalmente la gente va a querer buscar evadir las obligaciones hasta que se lo obligan, hasta que se lo exigen. Fíjense que ya hace, bueno, yo creo que ya hace como 10 años quizás o un poco más, que se reguló el tema de que en las prestaciones de servicio se pudiera hacer por parte de ese contratista la afiliación y el pago de la seguridad social sobre un ingreso base de liquidación del 40% de lo que fuera a devengar y que no podía ser inferior al salario mínimo. Entonces así se le fue, digamos, como quitando la opción a que la gente se ganara 5 millones mensuales en el contrato y entonces pagara la seguridad social sobre el salario mínimo. Sí, porque ahí pues había una diferencia que dejaba de recibir tanto la administradora del fondo de pensiones como la EPS y riesgos laborales y bueno, todo eso. Entonces, lo que se busca es que el comerciante cumpla con todas estas obligaciones. Entonces, el comerciante debe llevar contabilidad, ¿sí? No es, si quiere, no es opcional, es una obligación. ¿Cuál es la otra obligación? Otra obligación que tiene el comerciante. Otra obligación que tiene el comerciante es guardar la correspondencia y esos papeles de comercio. La norma antes decía que debía conservarlos o guardarlos por 5 años, pero en el 2012, en el decreto 19, se amplió a 10 años. Entonces el comerciante debe obligatoriamente guardar la correspondencia por 10 años. Ahora, doctor, una pregunta, ¿solo la correspondencia o los libros contables? Todo. Porque la verdad yo no sabía eso, doctor. ¿Cuál es el artículo que dice eso? Eso está en el decreto, eso está, lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero está en el decreto 019 de 2012, de diciembre de 2012. Pero Oscar, y tu contador lo debe saber. No, sé que es el ciento algo del decreto 19, pero... Oscar, ahora te paso la normatividad correspondiente y lo que emite el Archivo General de la Nación con lo que precede todo el tema de conservación de documentos y toda la disposición final de los mismos. Gracias, señorita Yamile. ¿Cuál es la idea de guardar la correspondencia? Por ejemplo, si una persona estuvo vinculada con una empresa, ¿sí? Con X actividad y esa empresa o ese establecimiento le realizaba los descuentos de ley, por ejemplo, de pensiones, le retenía el correspondiente que el trabajador se le descuenta el 4.5% del salario para pensiones y el resto lo asume el empleador. Entonces, después, cuando el ex trabajador va a ir a reclamar su pensión para poder ejercer su derecho de retiro, poderse retirar, se encuentra muchas veces con que hay varios periodos que no están cotizados, que no están realizados los aportes, los pagos, pero entonces sí estaba trabajando. Entonces, por decir algo, trabajó desde el 2000, enero del 2000 hasta diciembre del 2002. Entonces le aparecen, por decir algo, cotizado el periodo del mes de enero del 2000, luego el mes de
Uy, tenemos comentarista deportivo y todo, ¿no? Narrador deportivo. ¿Cuánto va el marcador? Ya 1-0, 1-0, doctor. ¿A favor de Brasil o de qué? 1-0, pero un golazo, Dot. Un golazo. Doctor, lo hizo Lucho Díaz al palo derecho de media volea. Ah, bueno. Doctor, ¿están en ¿Y de Colombia? Uy, qué bueno. Profe, póngales -2 puntos por no estar pendientes de la clase. No, el problema es cuando Eso hace- vamos a la presencialidad, entonces yo no sé ahí cómo va a ser, ahí grave. No, no, claro que eso también es comercio, doctor. Claro que sí, así es, Carlitos. Entonces, si le aparecía a esa persona, por decir algo, cotizado el aporte de enero del 2000, el aporte de abril del mismo año, el de septiembre, el de noviembre, ¿sí? Y le faltaban algunos meses, entonces, ¿qué es lo menos que ustedes piensan que va a hacer esa persona? Ese ex trabajador. Ir allá a la empresa donde estaba o al establecimiento y decirle, oiga, o pasarle un derecho de petición, hágame el favor, regáleme copia de los pagos que usted realizó a la seguridad social de estos periodos porque no me aparecen en la sábana de los aportes a pensión. Entonces, esa sería una de las razones de peso por las que el comerciante tiene que guardar por largo tiempo la documentación, todo lo que tiene que ver con el negocio, con el establecimiento. Ahora, ¿qué se recomienda? Se recomienda que haya una microfilmación. Hablando en términos del hoy, del siglo XXI, que tengan un backup, que estén guardados y estén en la nube, de manera que sea mucho más fácil para esa persona o para esa empresa poder dar copia de la documentación de hace años, ¿sí? Eso es una forma de, primero, de poder tener disponibilidad de los archivos y segundo, de conservar los archivos, porque ustedes saben que el papel, a medida que van pasando los años, va perdiendo, entonces la tinta ya se... Nada más por hacer una prueba, cojan una factura de esas de papel químico que le entregan a uno en la mayoría de los establecimientos. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, que al Éxito, que al Jumbo o al Oxxo, o cualquiera de esos, y le dan una tirilla, ¿sí? Una tirilla. Cójanla y guárdenla. Al cabo de unos cuantos días o meses, ya la tinta se va borrando. No sé por qué. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sacarle copia. Usted va a guardar esa tirilla. Sáquele copia porque ese papel químico se le va a borrar la información. Lo que está impreso se le va a borrar. Ahora con el alcohol todas se borran, porque es un papel químico que se quema con el alcohol. Ah, sí, claro, si uno le pone alcohol, pues mucho más rápido se borra. Pero, por ejemplo, y lo digo en términos generales como una recomendación. Si ustedes van y compran un artículo en un supermercado, un televisor, una nevera, qué sé yo, el comerciante le va a decir, a usted tiene tanto tiempo de garantía. Y entonces, si no guardó o no tuvo la precaución de sacarle copia a esa factura, por allá los 6 meses cuando va a buscarla, entonces ya está borrosa, ya no se ve casi. Entonces, por eso es bueno que tengan microfilmado, que tengan guardado, digitalizada esa documentación. Que esté Profe, digitalizada. sí, las consignaciones en los bancos también se van borrando. Ajá. Si uno Sí, no- porque es el mismo papel, es el mismo papel químico. Profe, además de eso que usted está diciendo, guardar esos documentos también lo salva a uno de cualquier otra clase de sanción. Como cuento de aquí de la oficina, afortunadamente, pues nosotros nos llevamos los 10 años, pero hace unos 4 años empezaron a llegarnos unos requerimientos de Hacienda y el requerimiento era porque creían que nosotros estábamos sirviendo de testaferro por un dinero que entró a la inmobiliaria por un inmueble. Entonces, toda la documentación que se tenía ordenada por años debidamente, pues nos salvó a nosotros y pudimos demostrar que no era lo como estaban comentando y nos salvamos de una sanción grandísima. Sí,
Entonces, esa es otra obligación del comerciante, guardar la correspondencia. Muchas gracias, Carolina, por el aporte. Otra obligación que tiene, bueno, la norma habla del numeral quinto, que ir ante el juez y dice denunciar ante el juez competente la cesación en el pago. Este numeral está derogado porque, acuérdense, que se habla de insolvencia ya desde hace un tiempo para acá. Entonces, es lo mismo. La diferencia es que aquí decía que el juez, porque en el año 71, cuando se pide el Código de Comercio, pues quien adelantaba estos procedimientos mercantiles era el juez civil. Entonces, ¿ante quién se hace o cómo se debe informar cuando el comerciante entra en estos problemas con la cesación de pago? Se debe informar en la Cámara de Comercio. Entonces, Wilfredo Zárate, Dios quiera que no, Wilfredo, voy a ponerte de ejemplo otra vez. O no, ya pájate quieto a ti, voy a poner ejemplo a Oscar. Oscar también es comerciante, ojo. Cortés. Sí, señor. Yo tengo una empresa de transporte de carga y surto suministros de arena y grava a nivel nacional. Bueno, voy a ponerte de ejemplo a ti. Esto es simplemente un ejemplo a manera didáctica, pedagógica. Espero que no pase. Digamos que Cortés, con todas estas situaciones de bloqueos, de ese paro, que por cierto hoy creo que habían por allá alteraciones en Suba y como que ayer hubo un muerto. Entonces, con todas esas situaciones, la empresa de Cortés, que se dedica al transporte, empieza a tener problemas porque como no puede cumplir con su objeto social, el cual es transportar mercancía de un lugar a otro en diferentes partes del territorio nacional, entonces empieza a incumplir con los compromisos que ya tiene adquiridos con sus acreedores, con los bancos, con los que le deba, con los trabajadores. Entonces, eso es verdad. Cuando ya llega este tipo de situaciones, la empresa, cuando hablo de empresa, entienda como persona jurídica o la persona natural que tiene registrado el establecimiento, como en el caso de Zárate, entonces tiene que hacer un procedimiento de insolvencia. ¿Y qué se busca en ese proceso de insolvencia o en ese trámite de insolvencia? Renegociar las obligaciones, renegociar las deudas. Entonces, que la empresa de Cortés llama a los acreedores, inicia un proceso que se llama ahorita acuerdos de reorganización empresarial. Entonces, cuando se inicia ese trámite, que la norma establece, la 1116, cuáles son los parámetros, debe informarse a la Cámara en el registro mercantil y va a quedar en el registro mercantil que la empresa de Cortés está en un acuerdo de reorganización empresarial. ¿Qué significa eso? Que si Silvia va a realizar un contrato con Cortés, con la empresa de Cortés, lo primero que le va a pedir es un certificado de existencia y representación legal, porque ahí en el certificado va a aparecer todo. Y va a aparecer el histórico, ¿sí? Va a aparecer ahí las anotaciones de todo lo que haya pasado con la empresa como tal. Entonces, Silvia se da cuenta de que esta empresa de transporte tiene una anotación que dice que se encuentra en proceso de reorganización empresarial. Entonces Silvia dice, esta empresa está teniendo problemas. Entonces, ¿qué tan conveniente sería celebrar el contrato con esta empresa? ¿Será que estarían en incapacidad de cumplirme? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere este artículo, este numeral del artículo 19, de informar la insolvencia. Es decir, cualquier persona, va a aparecer en el certificado, si tiene un trámite de insolvencia, un acuerdo o un trámite de reorganización. ¿El artículo el 1116 o el 1119, doctor? La ley es la 1116 de 2006. A eso se refiere el numeral quinto con que se denuncia ante el juez.
Pero doctor Luis, yo pienso que en vez de ser una ayuda es como un problema porque le va a cerrar las puertas a uno a nivel financiero y todo. O sea, no veo cuál es la ganancia que tenga o qué obtiene uno haciendo esto, doctor. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué? Porque es que resulta que el comerciante, voy a hacer un paréntesis para explicar aquí, responderle a Cortés. El comerciante es un profesional, ¿verdad? Como vimos, el comerciante lo que sabe hacer es esa actividad de comercio. Entonces, si un acreedor se da cuenta que esa empresa, que ese comerciante no puede cumplirle, no le está pagando las facturas y ese tipo de cosas, ¿qué es lo menos que puede hacer? Acudir ante el juez y presentar un proceso ejecutivo para embargar. Y entonces, ¿qué haría en el proceso ejecutivo? Va a pedir el embargo del establecimiento y le van a quitar la administración del negocio. Entonces, le van a quitar su modo de vida, o sea, le van a quitar su modo de subsistencia, porque eso es lo que sabe hacer. Entonces, cuando se inicia este trámite, lo primerito que se logra es suspender los embargos. Se le oficia a los jueces: señor juez, se inició un proceso de reorganización empresarial. Entonces, el juez, por ley, tiene que levantar esos embargos. ¿Por qué? Porque es que si ese acreedor sigue el proceso ejecutivo, te va a quitar la administración del negocio y se va a cobrar las utilidades que te genera el negocio para cobrarse la obligación, la deuda. Y eso, para que se pague, dependiendo del monto, puede tomar meses o años para que se pague esa obligación. Y entonces empiezan a hacerte cola, los demás a embargar el remanente, o sea, a hacer cola. Te embargó X, después llegó a hacer cola Y, después llegó a hacer cola de embargo Z. Entonces, le terminaste de pagar a X con la administración del establecimiento que tenía embargado y entonces tú no recibes utilidades porque eso es para pagarle a ese acreedor. Entonces, terminaste de pagarle a X ese embargo, te levantan el embargo de X, pero entra de una vez el de Y y se sigue con el cobro de esa obligación. Y es una forma de que el comerciante no pueda seguir ejecutando su labor y es lo único que sabe hacer. Entonces, esa es la finalidad de la insolvencia, ¿sí? Ahora, que tiene unas, digamos, situaciones que son contraproducentes, por decirlo de alguna forma, es decir, puede producir unos efectos secundarios, como el que acabo de mencionar, de que Silvia ve que tienes una anotación, que estás en un trámite de reorganización. Silvia dice: yo como que mejor lo pienso. Ese sería un efecto secundario. Pero doctor, ese sería el mal menos peor. Porque el mal más fuerte para ti es que te quiten el negocio. Claro, le quiten la manera de trabajar. Doctor, preguntas puntuales. Doctor, le hago la pregunta. Tengo una pregunta. Yo bueno, alcé la mano. Sí, ya, esperemos que termine con Oscar la pregunta y ya te contesto la tuya, ¿vale? Doctor, dos preguntas. Esa medida del 11-16 que usted está diciendo, doctor, ¿aplica antes del embargo o después del embargo? Digamos, es un ejemplo. Cualquiera, ¿no?, de las dos, de cualquiera de las dos. Pero tendrías que demostrarle para iniciar el trámite que estás a puertas de que te hagan los procesos ejecutivos y que sean más de 2 obligaciones. O sea, no es que uno solo te vaya a embargar, tiene que ser más de 2. O sea, eso tiene una cantidad de reglas que hay que tener en cuenta. Y si quieres, después por el interno me escribes y yo te puedo orientar sobre eso. Pero la idea... Está muy didáctica la clase, doctor, y muy instructiva. La verdad, pues, lo que pasa es que ese tipo de cosas normalmente no las enseñan sino en la vida misma, ¿no? O sea, que cuando ya uno tiene problema, cuando ya le embargan, cuando ya le sucede, es que uno acude al abogado y ahí es donde uno puede ya tener alguna, digamos, una cátedra de esta índole, pero le va a costar más porque cuando lo vaya a hacer, pues de pronto ya es muy tarde o de pronto va a valer mucho más, ¿sí? Ajá. Pero no es un misterio para nadie, doctor Luis Fernando, que la mayoría de empresarios por el tema, primero la pandemia y segundo con ese tema del paro, a muchos nos lesionó muchísimo porque pues veníamos trabajando de cierta manera, pero ya parar uno tanto tiempo, pues no hay tiempo y a veces las personas no esperamos, ¿no? Todos queremos que nos paguen ya.
Pero muchas gracias por la clase, doctor. Yo dejo que mis compañeros participen. Muy amable. Cristina. Sí, doctor, yo tengo una inquietud. Cuando una empresa, por ejemplo, puntualmente Le Justo y Bueno se declaró en insolvencia y ellos, yo tengo entendido que ellos no están cumpliendo sus obligaciones de arriendo, por ejemplo, ¿ahí qué pasa? O sea, porque ni cumplen, o sea, pues que entreguen, por ejemplo, el local, pero ahí ¿cómo puede uno gestionar para digamos que recuperar el crédito? las consecuencias son que primero se va a evitar embargos. Segundo, sigue la empresa con la misma administración del negocio. No va a haber ningún tercero, ningún secuestre que sea el que administre el negocio y entonces lo priven de poder tener ingresos. Entonces, ¿qué se busca? Se busca, o la finalidad es renegociar las deudas. Entonces, el acreedor, el deudor, que es la sociedad, o la persona que tiene estos inconvenientes de liquidez, le va a decir a sus acreedores, miren, mi nueva realidad económica es esta. Ya mi flujo de caja cambió por las razones que fueran. Entonces, yo le voy a pagar, háganme unas pequeñas rebajas, condónenme parte de los intereses, denme un nuevo plazo, permítanme que le pueda pagar por plazos esas deudas. Es como conciliar, es una especie de conciliación, solo que es con varias personas. ¿Por qué? Porque el interesado es el comerciante que está en el problema, que está en la iliquidez, en la falta de liquidez, y la otra parte son todos esos acreedores, porque deben ser varios acreedores, no con uno solo. Entonces, y doctor, ¿y si no cumplen el acuerdo? Lo que va a buscar es poder seguir haciendo su labor, porque vive de eso, porque acuérdense que es un profesional, vive de eso. Entonces, si él sigue haciendo su labor, no le va a pagar en primer lugar a la DIAN, a los impuestos, porque la prelación en el orden de crédito, la prelación es, primero se paga las acreencias tributarias. Primero le pago a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda, son las primeritas en el orden según la norma del Código Civil. Luego las laborales, a los empleados. Luego, en tercer lugar, las acreencias con garantía, como por ejemplo las hipotecas, las prendas. Luego, en el cuarto lugar, los contratos que no tienen o las obligaciones que no tienen garantía. En el quinto, las quirografarias, que las quirografarias son las facturas, los cheques, los pagarés, las letras de cambio. Y en el sexto, las demás acreencias. Ese es el orden. Entonces, cuando yo inicio el trámite de la reorganización, mientras se está discutiendo, porque eso hay un plazo, ¿sí? Hay un plazo que son 4 meses y los 4 meses se cuentan desde que quedaron resueltas todas las objeciones. Pero eso después ustedes lo verán en procedimiento comercial, en procesal comercial. Entonces, en ese momento, cuando se inicia el trámite, la persona se va a evitar, como ya dije, los embargos, la persona va a seguir trabajando y primero le va a pagar a los trabajadores, a sus empleados, y en segundo lugar a la DIAN. ¿Por qué? Porque si no le paga a los empleados, entonces no puede producir y no puede pagarle ni a la DIAN ni a nadie. Esa es una consecuencia de iniciar ese trámite. Doctor, algo que no me quedó claro, que usted estaba explicando respecto a que dejaban el tema de las ganancias, o sea, alguien entra, hay un fondo que entra a administrarle la empresa a uno, porque usted dice que las ganancias las va a coger como cuando si los cuando le embargan, el juzgado debe designar un secuestre y el secuestre se devuelve el administrador del negocio. Entonces, sí, eso lo tengo claro, pero como uno se declara, como administrador tiene que mantener el negocio, pagarle a los trabajadores, todo para que el negocio se mantenga, para que el negocio arroje utilidades y con esas utilidades se vaya pagando la deuda, se le vaya pagando a ese acreedor. Pero ese pago no va a ser tan rápido, eso va a tomar meses. Como una albacea, doctor.
Pero lo malo es que acá se te mete al rancho alguien que tú no conoces, un desconocido, porque cuando tú designas un albacea que te administre lo que dejaste de herencia, es alguien de tu confianza, que te genera confianza. Acá se te mete al rancho alguien, un desconocido, porque te lo designa es el juez, y el juez lo va a designar de una lista de auxiliares que hay, y ese auxiliar, ese secuestre, tiene que pagársele unos honorarios. No es que va a hacer la labor de gratis. Doctor, ¿eso sucede cuando yo me declaro insolvente? Eso sucede dentro de un proceso ejecutivo. Pero como usted dijo que... Lo que se busca es evitar esa figura, evitar que le embarguen y lo dejen de brazos cruzados. Pero cuando se declara insolvencia, ¿no le nombran a nadie para que le administre a uno o para que le cojan los... ¿No? No, hay un promotor. Hay un promotor que es un tercero que puede designarse de la lista de la Cámara de Comercio o designarlo la superintendencia de sociedades. O sea, hay que rendirle cuentas a alguien. Claro. Ahí en ese orden de ideas toca hacer el procedimiento de insolvencia, doctor, para poder renegociar esa deuda mediante un acuerdo de reorganización comercial, ¿no? Sí, pero esto es un tema de muchas aristas y no es tan, digamos, como decir 2 más 2, 4. ¿Por qué? Porque si no se llega a ningún acuerdo dentro del plazo, la ley dice que obligatoriamente hay que acudir a una liquidación judicial. Y la liquidación es que le quitan todo lo que tiene, le rematan y se le va a pagar en el orden que establece la ley civil. El Código Civil, primero los impuestos, luego los trabajadores y así sucesivamente. Pero la finalidad de esa insolvencia no es dejar de pagar como la gente piensa. La finalidad de la figura es ayudar al comerciante que está en dificultades con el concurso de acreedores, que es como se denomina técnicamente, es decir, con los acreedores le ayuden dándole facilidades de plazos para pagar y perdonándole parte de la deuda para que pueda salir a flote. Entonces, en el caso que decía Cristina, de los de Justo y Bueno fue lo que me dijiste, ¿no? Que me pareció ver en el libro, que habían entrado en el trámite de insolvencia. Entonces, no es que entraron en el trámite para no pagar, no. Es para renegociar las deudas y mientras siguen trabajando. Y mientras trabajan y renegocian, van pagando de a poco y no perder el negocio. Esa es la finalidad de esta figura. No, la finalidad no es decir, los acreedores se jodieron porque entré en quiebra y no hay cómo pagar, no tengo cómo pagar. No, esa no es la finalidad, que es lo que mucha gente piensa. La finalidad es decir, tengo problemas financieros, tengo problemas de liquidez, necesito que ustedes me ayuden renegociando lo que les debo y unas nuevas condiciones para irles pagando y que yo pueda seguir trabajando, porque esto es lo que yo sé. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un tío que le tiene arrendado un local comercial a Justo y Bueno, pues imagínense, no le han pagado hace ya 2 meses y pues son arriendos costosísimos de 12 y 14 millones de pesos y bueno, entonces mi inquietud es que creo que mi familiar ya negoció la deuda, pero ellos no han cumplido igual, el acuerdo no lo han cumplido, entonces la pregunta que me surge es, ¿hay qué? O sea, ahí tiene que iniciarse un proceso ejecutivo para la devolución del local y pues, como mínimo que le entreguen el local. Si el deudor incumple, el incumplimiento del acuerdo es una causal de terminar ese acuerdo y de ingresar en liquidación. Y al entrar en liquidación se aplican las reglas que dije, ¿sí? Ahí estaríamos hablando también de un contrato de transacción para llegar a esa conciliación antes de llevarlo a los estados judiciales, ¿no, doctor? La idea no es que sea un requisito de procedibilidad, no. La idea es que esa persona, que ese comerciante pueda seguir ejerciendo su actividad y que no vaya a ser embargado para cobrar las obligaciones y que pueda ir pagando con unas nuevas, digamos, con unos nuevos acuerdos a esos acreedores. Y que pueda, o sea, la finalidad aquí es rescatar al comerciante, ¿sí? Que el comerciante pueda salir a flote, pueda seguir desarrollando la actividad, porque como lo dije, el comerciante es un profesional, es a lo único que se sabe dedicar, es a lo único que puede trabajar en el sector comercio, en lo que sabe. Entonces, por eso la ley siempre ha estado enfocada en favorecerlo con unas condiciones especiales, es para rescatarlo.
para que pueda continuar a flote. ¿Por qué? Porque es que no basta solamente con que cierre el establecimiento, cierre el chuzo. ¿A dónde paga? Los problemas que se le generan. No va a pagar, ¿cuánta gente queda desempleada? ¿Cuántas familias van a ser afectadas por esos desempleados nuevos? ¿Sí? Una cantidad de cosas que se desprenden de esa situación. Entonces, a eso se refiere el numeral quinto. Y el numeral sexto, que habla de abstenerse de ejecutar actos de competencia leal. Hay unos actos que la ley considera, y lo vamos a ver en las exposiciones del grupo 1, que son actos que los comerciantes no deben hacer. ¿Por qué? Porque es que el comerciante no es que no compita, el comerciante debe competir, esa es la lógica. O sea, ese es el deber ser. El deber ser es que el comerciante compita. Por ejemplo, Se mejora la calidad del servicio incluso. muchas veces la gente pensaba, o cuando empezaron este tipo de supermercados pequeños como D1, como Justo y Bueno, la gente pensaba, algunos, que podía ser competencia desleal porque vendían más barato. Entonces, vamos a ver que no necesariamente esos son actos de competencia desleal. ¿Por qué? Lo que sería competencia desleal es algo que se llama el dumping. ¿Y el dumping qué significa? El término dumping. El término dumping significa que el comerciante vende por debajo del costo de producción para hacer quebrar al competidor, para ganarse el mercado, que fue lo que pasó con el cartel de las cementeras. Me imagino que ustedes habrán escuchado ¿El cartel de qué? Cementeras. Las tres sí. cementeras más grandes, Holcim, Cemex y Argos, se dividieron geográficamente el país y entre ellos no competían en esa zona, pero el problema no era ese. El problema era que donde estaba cada una de estas grandes cementeras, empezaron a vender el cemento por debajo del costo de producción. Por poner un ejemplo, si el cemento costaba 20.000 pesos el bulto, producirlo, lo vendían en 18.000, 15.000 pesos, por debajo de lo que costaba producirlo. ¿Y para qué lo hacían? Pues para ganar clientela. Pero ganar la clientela para perjudicar al competidor. Y entonces, ¿qué hacían? Que los pequeños cementeros, las pequeñas cementeras en esa zona, terminaron quebrando. Eso es un acto de competencia desleal, porque no está mal que compitan con el precio. El problema es que para ganarse el mercado, vendiendo más barato, entonces venden por debajo de lo que cuesta producir ese producto, incurriendo en pérdidas inicialmente para ganarse el mercado, pero lo hacen es para perjudicar al competidor, para hacerlo quebrar. Eso es una práctica que está prohibida por la ley. Esa práctica la pudo realizar Cemex, Argos y Holcim como multinacionales que son porque tuvo apoyo del gobierno. Y usted va a decir, ¿cómo así? Imagínese, doctor, que estas empresas multinacionales están exentas de IVA, digamos, si nosotros pagamos el 19% como pequeños transportadores o comerciantes, ellos solamente pagan el 8%. Entonces, empezando por esa carga prestacional o llamémoslo esa carga de impuestos, ya van ganando. Ellos traen sus propios productos. Cemex fue tan potente pero que trajo no 150. Pero no es por eso. No es por eso. Porque, ¿por qué? Porque siempre cualquier gobierno, incluso en el hipotético caso que llegara a ganar Gustavo Petro la presidencia, esperemos no sea así, pero si llegara a hacerlo, cualquiera que llegue tiene que generar una política de que invierta, de que haya una inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque el comerciante, los comerciantes son los que generan empleo, no es el Estado. Fíjense todo el alboroto por la reforma a la Procuraduría. No es de fondo por, digamos, cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alboroto es porque el gobierno debe entrar en austeridad por la pandemia y se van a generar con esa reforma 500 cargos nuevos en esa entidad. Ese es el alboroto que hay de la reforma de la Procuraduría, de la que le aprobaron la semana pasada a Margarita Cabello. Entonces, cualquiera le va a generar unas condiciones especiales en materia tributaria para que vengan a invertir. Para que vengan a invertir. Entonces, no es por ahí que por eso haya sido la
O sea, si tú miras el fallo que está en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, el fallo es porque se pusieron de acuerdo de dividirse por zonas y en esas zonas hacían esa práctica cada uno, pero no era por el tema tributario, porque es que el costo de producción, digamos, estaría al margen del aspecto tributario. Y eso por poner un ejemplo de la cementera, pero hay muchos como el de los de la caña de azúcar del Valle, como los de los Familia y las otras empresas de papel higiénico, servilletas y eso que también se pusieron de acuerdo para no aumentar los precios. Ese tipo de cosas son las que la ley considera que son competencia leal. Porque al final, ¿cómo gana el consumidor? El consumidor gana porque haya pelea, haya, digamos, rivalidad entre los comerciantes. Lo que está haciendo ahorita WOM, que con en el ámbito de la telefonía celular, ¿se han visto? Que están lanzando unas promociones para captar los clientes de las otras compañías de telefonía celular. Y lo están haciendo con el costo, diciendo, oiga, venga, nosotros le damos más y le vamos a dar por menos costo más de lo que el otro le está dando. ¿Esa empresa es china, doctor? No, ellos son chilenos. Pero ellos lo que hicieron fue comprar a Mantel. Pero eso es bueno porque le bajaron los humos un poquito a Claro, ¿ya? Incluso yo fui a cancelar mi plan y el Claro... No, eso... Pero hay un detalle que es cierto que dijo el presidente de Tigo, de Colombia, Colombia Comunicaciones, algo así. Bueno, Tigo, la telefonía celular. Colombia Móvil, doctor. Eso, Colombia Móvil. ¿Qué dijo el de Tigo? Es como uno, o sea, están ofreciendo, digamos, una cantidad de beneficios que no está mal. El problema es que ellos no tienen red propia. Las redes que ellos utilizan son las de los otros operadores. Entonces, por ejemplo, están aquí en Bogotá, listo, no hay problema. Ve y sal de una zona donde no haya tanta cobertura de las antenas que ellos utilicen. El servicio no lo van a poder prestar. Ese tipo de cosas hay que analizarlas, pero no significa que estén haciendo competencia desleal, porque la idea es que compitan, que entre más empresas de telefonía hayan, el beneficiado es el consumidor, porque entonces puede escoger, me está ofreciendo, Claro me está ofreciendo estas condiciones, Movistar me está ofreciendo esta, Tigo me está ofreciendo esta, ETV me está ofreciendo esta, WOM me está ofreciendo esta, ¿sí? Y ahí puede comparar cuál escoger. Que eso no pasaba hace 25 o 30 años, no pasaba. Cuando solo existía la estatal Telecom y entonces solo había que tener los servicios, era de la telefonía, era de ellos. Antes de que llegara la telefonía celular que empezó en el año 94. O sea, del 94 hacia atrás, donde no existían los celulares, cuando uno iba a hacer una llamada telefónica para el exterior, eso era un camello, ¿sí o no, Pedro? Claudia, no sé si se acuerdan que uno tenía que llamar a la operadora y esperar, mira, voy a llamar a este número en Estados Unidos y colgar el teléfono y esperar como a los 5 minutos que la operadora hiciera la llamada y le sonara a uno el teléfono. O sea, no era tan fácil como ustedes coger ahora el celular, marcar y ya en cuestión de segundos están comunicados con otra persona en el exterior. O sea, esos son los beneficios de la competencia. Que entre esa competencia salga beneficiado el consumidor, cualquiera que sea el producto o servicio. Entonces, estas son las obligaciones que debe llevar el comerciante. Profesor, otra cosita es cuando uno mismo se hace competencia, está haciendo como persona natural la misma labor que está haciendo uno como la empresa de uno. ¿Cómo sería eso? Pues básicamente sería como llevar una doble contabilidad, porque si yo le vendo a usted un inmueble, aguántame un momento. Si yo le vendo a usted un inmueble como CBG, yo le tengo que cobrar un IVA. Pero si yo se lo vendo como Claudia Vargas, yo no le cobro el IVA, porque yo soy natural. Entonces ahí yo estoy siendo competencia para la misma empresa y al mismo tiempo estoy convirtiéndome en una evasora de impuestos. Mañana vamos a ver eso y te voy a desmitificar, porque yo como abogado tengo mi firma de abogado y yo le facturo cuando es una persona jurídica que me lo exige. Del resto todo va como persona natural. O si no, termino trabajando para pagarle solo a la DIAN. No, porque es que usted vaya a cualquier inmobiliaria, sea persona natural o jurídica, cuando le venden un inmueble, a usted le cobran el IVA. Usted le dice, Luis si es persona jurídica. No, natural también. También porque es que resulta que la venta
de una vez hay comisión de la comisión hay que pagar el IVA, de la comisión. Pero Y se si la está, digamos, si estás entonces en la DIAN como régimen común. Simplificado. Simplificado. No, el simplificado es al revés, donde estamos las personas naturales. El común es la persona natural que está obligada a facturar, pero es por los topes. Por los topes. Pero del resto, por ejemplo, del hecho de uno tener un RUC como persona natural está automáticamente en el simplificado. Y no hay que facturar. Pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Por qué? Porque ya con esto terminamos las obligaciones. Mañana vamos a hablar de los actos del comerciante, lo que la norma considera que son actos y lo que no son actos mercantiles. Y ahí es donde vamos a tocar lo que Claudia dice, que está en el artículo 23, porque sé que si aquí hay contadores. No, que los que sepa. contadores piensan que los abogados evadimos. Y voy a decir por qué no. Y está en la norma. ¿Vale? Eso, profe. Interesante. Nos vemos mañana. Feliz noche. Bueno, doctor, hasta luego. Doctor, gracias, muy amable.